Hoy quiero hablarles de un tema muy importante para nosotros que conocemos a Dios, aquellos que confiamos en Dios, aquellos que esperamos en Dios, aquellos que no solamente creemos en, sino que le creemos a Dios. Ahí está la gran diferencia. Creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Aquellos que creemos y le creemos a Dios a través de su palabra, vemos que muchas veces, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tomar decisiones. En este tiempo es muy especial lo que está ocurriendo. Y la Biblia nos enseña todas estas cosas para no errar. Muchos erran. ¿Por qué? Por no tomar la decisión correcta. No es nuevo que uno se equivoque en la vida, no. Pero aquellos que amamos a Dios, aquellos que tenemos el libro de los libros, la palabra de Dios, tenemos el manual del ser humano, que es la palabra de Dios. Él no se equivoca nunca porque Él hizo todo lo que vemos y todo lo criado fue creado por Él, el universo y nosotros mismos. Tenemos un diseño que Dios nos ha dado y ese diseño solamente Él sabe atender los problemas y las circunstancias que pueden ocurrir en la vida a uno, a una persona, a una nación, ¿no? Solamente Él conoce todas las cosas. Por eso vamos a Él a través de su palabra. Muchas veces en la vida, como cristianos, como creyentes, decimos, bueno, tengo que tomar una decisión, pero es pequeña, no lo voy a molestar a Dios. Y puedo tomar una decisión que a mi parecer está bien, pero no es correcto delante de Dios, no es correcta delante de Dios. Aún aquellas decisiones pequeñas son muy importantes para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque puede influenciar mucho en nuestra relación con Dios. Siempre es necesario direccionarnos por Dios, que Él direccione mi camino y tu camino, y no en mi propia opinión. Está bien conversar con la esposa, con el esposo, en familia, muchas veces la toma de decisiones, pero siempre en primer lugar ponerlo delante de Dios. ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Te parece que está bien, Padre, esto? ¿Qué dice tu palabra? Y entonces ahí tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Esto está escrito por Dios y entonces es la voz de Dios. Muchas veces uno dice, pero Dios, yo nunca escuché que Dios me hable. Lea la Biblia y le va a hablar. Es la voz de Dios, porque Él lo escribió. Si nosotros vamos a la historia bíblica, a través de los tiempos y de los tiempos, ¿no?, antiquísimos, vemos que siempre el hombre buscó zafar de Dios, de liberarse de estar bajo autoridad de Dios y procuró estar bajo otra autoridad. Y fuera de Dios, ¿quién hay? ¿Quién existe con poder, con autoridad también limitada, pero para el mal? Satanás, el diablo. ¿Y sabe qué? Fue echado desde los cielos, era un ministro de Dios, lo dice la Biblia, ¿no? Era un músico excelente, ¿no? Era uno de los príncipes que alababa y glorificaba el nombre de Dios. Y vino con altivez, con soberbia, y quiso él destituir a Dios y ponerse él en el trono. Esto está todo en la Biblia. Entonces Dios lo desecha y lo manda que salga y vino a la tierra. Y anda suelto desde aquel entonces. Anda suelto por un tiempo, por un límite de tiempo también, hasta que el Señor venga a reinar y lo encadene, lo encarcele por 1000 años, como dice la palabra del Señor. Bien, ocurrió algo, si vamos a la palabra de Dios en las tomas de decisiones. El primero que lo encontramos allí, Adán. Ellos tenían dos alternativas. Si usted lee el libro del Génesis, allí va a encontrar, ¿no? Cuando están con el Señor, con Dios, ¿era creerle a Dios o creerle a Satanás?
Y ellos escogieron lo peor. Eligieron al enemigo de Dios y del ser humano. Y por esa decisión tan mala que ellos tomaron, entró el pecado y la muerte en el mundo y fueron expulsados del paraíso. ¿Se da cuenta? Desde ahí comenzó ya a haber un problemón entre el ser creado por Dios, el hombre y la mujer, y su relación con Dios. Cuando tenían que tomar decisiones correctas, tomaron lo que a ellos bien les pareció, fuera de consultar a Dios, fuera de preguntarle a Dios. Aún peor el tema, porque ya conocían y tenían la ordenanza de Dios de lo que debían hacer y de lo que no debían hacer, por el bien de ellos, por el bien del ser humano. Nosotros tenemos la palabra de Dios para nuestro propio bien, y el ser humano no elige ser obediente a Dios, sino elige su propio camino, su propia toma de decisiones sin consultarle a Dios. Y lo que es más triste, muchas veces cristianos no consultan a Dios y toman sus propias decisiones y la toman para el lado equivocado. Es un problema. Tenemos el primer caso de Adán y Eva. Dios le dijo, y ellos no le obedecieron a Dios, hicieron como quisieron. Vino el enemigo, vino el diablo y le dicen, hagan esto, hagan el otro. Y entonces toma primero Eva y Eva, bueno, se mandó sola allí y lo llamó a Adán y le dice, mirá, dale a este. Y el otro Adán, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba su autoridad? ¿Dónde estaba su confianza en Dios? ¿Dónde estaba su lado sacerdotal? Como hombre, como el marido de Eva, estaba perdido, estaba en cualquiera. Y aceptó también lo que le dijo ella, sí, hagamos lo que tengamos que hacer y listo. Y no consultaron a Dios. Y así, fíjese, una mala decisión puede influir a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestra descendencia. Y el pecado de Adán y Eva pasó por todos los lugares, cubriendo al mundo entero, hasta el día de hoy, por culpa de una mala decisión. Si vamos a otro punto más, en las Sagradas Escrituras lo encontramos a Abraham. Hemos hablado de Abraham hace un tiempo atrás, ¿no? Génesis 16:1. A nosotros vemos allí la decisión de ¿quién? De Sarai, la esposa de Abraham. En ese momento se llamaba Sarai, todavía no le habían cambiado Dios el nombre de Sara. Y ella hizo algo. Ella se apresuró a la promesa que Dios le había dicho que tendrían un hijo. Y convenció a Abraham para que tuviera Abraham un hijo con su sierva Agar, porque era estéril Sarai. No podía tener simiente. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y el tiempo pasaba y no llegaba el hijo prometido por Dios. Entonces ella le quiso dar una manito a Dios, ayudándole a Dios para que cumpla la promesa y que le nazca el hijo a Abraham. Si no era por ella, porque Dios todavía no le había contestado y había quedado embarazada, no había contestado la promesa, ella le dio una manito, dice, mira, tené un hijo con nuestra sirvienta, con Agar. Y contento, Abraham se fue, y bueno, vamos a tener un hijito, ¿no? Con la empleada. Y bueno, y ahí muchas veces pienso que hay algunos que no conocen la Biblia, vio la gente por ahí. Hace poco escuché, ¿no? Ayer lo decían el discipulado, dice, Dios dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué capítulo, qué versículo está? No existe en la palabra de Dios eso. ¿Cómo le voy a ayudar yo a Dios? Usted le va a ayudar a Dios. Es algo, no se puede entender, no existe, ¿no? Pero Sarai, ¿qué hizo? Un lío. Ella pensó que, bueno, iba a ayudar la situación. Pero, ¿qué pasó con esa
situación que ella creó, una mala decisión. Comenzó y llevó a una enemistad entre ella y su empleada Agar. Y también del niño que nació, le pusieron por nombre Ismael. Y surgieron de ahí, de ese nacimiento, de ese niño, los descendientes árabes, enemigos del pueblo de Israel. Y posteriormente surgió la religión musulmana y sus filosofías ajenos a los mandamientos de Dios. ¿Vio lo que ocurre con una mala decisión? Nunca se nos ocurra ni se nos pasa por la cabeza cuando Dios tarda en cumplir sus promesas de hacer algo en ayudándole a Dios para que camine las cosas. Lo peor que puede existir. Nunca. Si Dios dijo y prometió, Dios lo hará. Dios cumple sus promesas. Dios es Dios de pacto y cumple lo que Él dijo porque Él es Dios y no es hombre para que mienta ni que se arrepienta. Pero también muchas veces Él puede cambiar su parecer y por más que uno haya sido el peor pecador, Dios tiene piedad si esa persona se arrepiente y vuelve al camino de Dios y vuelve a tener un encuentro con su Creador. Dios lo puede restaurar y puede quitar todas las maldiciones y todo lo malo que había pensado contra él y su descendencia, y puede cambiar la orientación de esa vida que estaba para la maldición y Dios la puede volver en bendición. Nunca nos apuremos. Cuando Dios dijo algo, va a cumplirlo. Téngalo por seguro. Hay otro más. Esaú. Usted conoce la historia de Esaú. Él, en un momento dado, tomó una decisión que lamentó para el resto de su vida, al vender su primogenitura a su hermano Jacob. Él era el primogénito y como tal tenía las bendiciones de Dios en forma especial en la familia de aquellos años, de aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Y él pensó, tenía hambre, un día tenía hambre, vino con hambre el muchacho del campo y había allí, lo vio a Jacob, que tenía un plato de lenteja y un trozo de pan y cosas así, y le pidió. ¿Y qué hizo Jacob? Era astuto Jacob también, era bravo, ¿eh? No se quedaba ahí con las cosas con chiquitas, dijo, bueno, si tú me das tu primogenitura, yo te doy el plato de lenteja. Y dice, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Sí, yo tengo hambre ahora. Y le dio el plato de lenteja y así vendió su primogenitura. Son decisiones erróneas, malas. Y lo peor del caso, con conocimiento de antemano. Son pecados terribles. Cuando uno peca contra Dios sabiendo que Dios ha dicho no, sabiendo que está allí en el límite y sabiendo que es pecado delante de Dios y lo hace, terrible. Y lo hizo, ¿qué importa? Un platito de lenteja, qué bajeza, ¿no? Bueno, otro, un hombre de Dios, sabio, conocedor de la palabra de Dios, David. Fíjese, David tuvo ahí uno de los problemas que muchas veces los hombres sabemos tener, y mujeres también, no así que las mujeres no, que él estaba paseando un día que tenía que estar en la guerra, se quedó en el palacio del rey, paseaba por la terraza y la ve allí a una mujer, ¿no?, que se estaba bañando. No sé cómo serían los baños ahí en esa época, pero la cosa que el hombre estaba ahí en la siesta, paseando por la azotea, no en el fragor de la lucha, en la guerra, donde estaban sus hombres. ¿Y qué hace? Él comete adulterio con la mujer de Urías Eteo, que era uno de sus principales oficiales que estaba en la guerra y la mujer había quedado en la casa.
y él se había tomado unas vacaciones y estaba en el palacio, ¿no?, del rey, y entonces la hace llamar y en fin, y tuvo un hijo con esta mujer y hizo matar al oficial de su ejército, ¿no?, para que quedara allí. Y bueno, ahora es viuda. Ahora fíjese esa mala decisión de David, un hombre que conocía a Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que escribió tantas cosas en la Biblia, con la sabiduría que Dios le había alcanzado a él y que llegó a ser rey por la misericordia de Dios, un rey rico, poderoso, con ejército, con ciudades, con lo que usted quiera pensar. Y sin embargo tomó una mala decisión. En un ratito hizo un lío tremendo y fue problema para toda la vida de él y para la descendencia de él también. La Biblia nos dice, y elegí estos temas con estos hombres, para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos, que no tomemos decisiones a la ligera. Por más que nos ofrezcan por ahí un platito de lenteja o que se esté por allí bañando una niña, ¿no?, o por ahí alguien y uno diga, mirá, total, toma una decisión y se manda una macanona tremenda que perjudica su vida, perjudica su ministerio, perjudica a su familia, perjudica a su descendencia, porque todo viene encadenado. Claro, en ese momento el que lo hizo, estos hombres ni pensaron ni se dieron cuenta, porque no tenían la guía de Dios en ese momento, tuvieron la guía humana, su propio parecer. Hay otro más, Salomón, ¿quién no lo conoce, no?, a través de los escritos. No hubo sobre la tierra un hombre más inteligente y sabio que Salomón, dice la palabra de Dios. Dios estuvo con él porque él fue el hijo de David, fue rey también, heredó de David todas las cosas. Él decidió pedirle sabiduría a Dios para poder gobernar a Israel y Dios se lo dio. Un hombre sabio, usted lee sus libros, sus escritos, pero lleno de sabiduría, pero increíble lo que él conocía, cómo actuaba. Era admirado por todos los reyes de ese entonces, pero tomó una mala decisión, hizo pacto con Egipto al casarse con la hija del faraón. Él no lo tenía que hacer, porque Dios le había dicho y ellos tenían la ley. Se tenían que casar en ese entonces con hijos o con familia de los mismos judíos. Y él rompió ese pacto, se mandó solo nomás y agarró y se casa con la hija de Faraón en contra de lo que Dios le había dicho. La primera de cientos de mujeres pagana con la que se casó fue la hija del faraón. Además tuvo cientos de concubinas, era bravo Salomón, ¿no? Ahora fíjese una cosa, malas decisiones al ir en contra de las recomendaciones de su propio padre, que le había dado recomendaciones acerca de esto, acerca de las mujeres, acerca del reino, acerca del pueblo, acerca del ejército. Él se olvidó todo y él se enfiló allá, ¿para qué? Para hacer problema, para hacer lío, y aún con esto podemos decir que los más sabios fallan, sabiendo lo que es correcto y deciden hacer lo contrario. Y así fue separado de Dios. El libro de Nehemías lo habla. Dios lo rechazó. Primero estuvo con el Señor y él se apartó. No es que Dios le suelta la mano al hombre, sino que el hombre y la mujer se sueltan de la mano de Dios. Y ahí está el conflicto, ahí está el problema. Y vienen amargura, vienen tristeza, vienen depresiones, vienen enfermedades, viene una y otra cosa. Viene la infidelidad, la infelicidad, un montón de cuestiones que vienen y recaen sobre uno, sobre la familia,
sobre la descendencia y sobre los que lo rodean también. Debemos ser muy cuidadosos cuando le decimos sí a Dios. Dios nos cree que nosotros se lo decimos de corazón, aunque Él lo sabe, ¿no? Pero quiero decirle esto para que nosotros tengamos fe en Él, que debemos poner toda nuestra confianza en el Señor y ser obedientes al Señor. Otro hombre de Dios, Josué, siempre al lado de Moisés, estaba con Moisés en todo lado. En su libro, en el capítulo 24, cuando él ya es viejito y hace su discurso de despedida y llama a tomar decisiones con resultados eternos, que así se llama este mensaje, al pueblo de Israel, ¿no? Y les dice, cuando él se despide del pueblo, que ellos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían que decidir si obedecían a Dios o si obedecían a los dioses de las naciones paganas que serían sus vecinos y que eran ídolos hechos por los hombres. Entonces él los enfrenta allí y les dice en el versículo 15 del capítulo 24, él le dice, yo no sé ustedes qué van a elegir, qué van a hacer, si ustedes van a seguir confiando en Dios o se van a ir detrás de los dioses ajenos que no son dioses, sino son dioses hechos por los hombres, pero no divinos, son cosas que se le ocurrió a alguien y hizo un Dios. Pero él les está hablando del Dios que hizo los cielos, el universo entero, que nos hizo a nosotros, a ese Dios. Dice, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir a Dios o van a seguir de un día aman a Dios, otro día aman a los dioses que tienen nuestros vecinos, ídolos de oro, de plata, de piedra, de madera, que no son dioses? ¿A qué van a seguir? Pero cualquiera sea su decisión, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Usted puede decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? Dígalo conmigo entonces, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, aleluya. Dios los escuchó, Dios nos escucha. Aleluya. Qué bueno que es nuestro Dios. Y llegando al tiempo de Jesús, allí encontramos el joven rico. ¿Quién no conoce la historia del joven rico? Él llega allí delante del Señor, era todo un patricio, como decían en mi tiempo, yo cuando eran coquetos, después más adelante que era un candy, ¿vio? Todo pituquito, llega ahí adelante de Jesús con sus discípulos, que andaban en el medio del campo, pescando ahí junto con Cristian, con otros más por ahí, todo embarrado por allí, ¿no? Y viene este pituquito y él le dice, maestro bueno, se le presenta a Jesús, ¿no? Y él dice que yo quiero ser su discípulo, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Él quería conocer acerca de la vida eterna, le había llamado la atención, ¿no? Quizás iba a heredar un montón de bienes y cosas, propiedades y demás, ¿no? Entonces le interesaba, Era un buen judío ese, los judíos son bravos en eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, y le tocó el lugar, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A Moisés le dijo esto, no. Entonces, ¿qué hace el otro? Agarró, pegó media vuelta y se fue triste de la presencia del Señor. Y le dijo no, le dio la espalda al Señor. Prefirió las cosas del mundo que son temporales y no en las del cielo que son eternas. Dios no prohíbe que tenga uno riqueza ni que sea rico. Y por cierto hay cuántos empresarios cristianos, ¿no? Cuántas industrias de cristianos, gente que ama a Dios, gente que son íntegras delante de Dios y delante de los hombres en sus negocios y aman a Dios. Dios no prohíbe que uno sea rico, no.
Al contrario, Él nos da riqueza. Y cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos bendice y Él nos da abundantemente las cosas. Porque es un Padre rico. Dice que Él es dueño, nuestro Padre, su Padre, mi Padre, es rico. Y dice que es el dueño de toda la plata y de todo el oro que hay en el mundo. Usted necesita un lingote de oro y pídale al Padre. Y dice, ¿por qué no cree? Pero si usted le pide creyendo, dice, Señor, yo quiero creer en tu palabra, póngase en una prueba ahí delante de Dios. Yo quiero creer, Señor, dame esto, dame el otro. Y Dios se lo va a dar, porque Él es dueño. Pero hay algo, tenemos que ser obedientes a Dios. Todo esto se consigue con obediencia. Si yo soy medio, así como tipo que era Jacob astuto y esperó el momento de Saúl, que estaba el otro con hambre y le dio un intercambio. No. Cuando usted es íntegro delante de Dios y delante de los hombres, le va bien. Ahora, cuando usted es escondedor, guardador, que usted estudia, por ahí mide las cosas, no, eso no le agrada a Dios. Ahora fíjese, hay otro caso más. El hijo pródigo, él se fue del hogar a vivir la vida. Vio que se dice, yo me voy a vivir la vida. Y él le pidió de antemano la herencia al viejo, ¿no? Y él agarra y dice, mirá, papá, ya soy grande, quiero ir a vivir solo. Vio que está de moda ya hace unos años, ¿no? Y se va de la casa, voy a vivir solo, voy a hacer mi vida, voy a gastar con mis amigos, voy a salir por ahí y voy a vivir, ¿no? Lo que yo no puedo vivir acá en mi casa, pero quiero que me des la herencia, la parte que a mí me corresponde. No había muerto el viejo y ya le pide la herencia y el viejo le da la herencia, ¿no? Agarra, se lo da. ¿Y qué hace el hombre? Se habrá agarrado, se fue con la mochilita, de mochilero por ahí, se agarra, se fue a vivir la vida con los amigos. Todos conocemos la historia. Y ahí tenía amigos de todos lados. Cuando hay mucha plata, todos son amigos. Los quieren, los aplauden, vamos todavía. Ahora llegó un momento que se gastó todo el dinero. No supo administrar el dinero, no lo supo hacer, ¿no? ¿Y qué pasó? Sus amigos lo dejaron. Pasó por humillaciones y necesidades, ante que ya estaba por ahí pobre, triste y abandonado, tirado, ¿no? Por allí, dándole de comer. Lo único que había conseguido de darle comer a unos chanchos. Justo para un judío era lo peor que podía existir ese trabajo, ¿no? Y entonces él en esa condición, no que estaba en la lona, como digo siempre, sino que estaba debajo de la lona, era el tipo, ¿no? Estaba ahí, no da más, ni un cobre, tenía en el bolsillo. Muchos dicen, ¿qué es el cobre? En mis tiempos había unas moneditas de 1 centavo, de 5 centavos, que era un cobre, ¿no? ¿Dónde hay un cobre, viejo Gómez? Un viejo tango. Pero dice que no tenía nada. Y ahí comenzó a reflexionar. En esa situación comenzó a reflexionar. Y él pensó en todos los bienes que había en la casa del padre. Él podía ir a la heladera, era su casa, no tenía que pedir permiso. Va a la heladera, va para allá, va a la cocina, hacía comida, hacía lo que quería. Estaba en la casa y él abandonó todo eso para tener una aventura, una vida de aventuras y todo, pensando que le iba a ir bien, y tomó una mala decisión. Error, se va de la casa del padre. Ahora dice que estando en esa condición mala, maltrecha allí, estaría enfermo, estaría ya a la miseria el tipo. Dice, mostró arrepentimiento. ¿Y qué hizo? Dice, voy a ir a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón, etcétera. Y se preparó un discurso que le iba a decir al viejo cuando llegaba, disculpándose. Y dice que el padre lo vio de lejos, dice, lo abrazó y lo besó. Cuando él retorna a la casa, lo perdonó e hizo fiesta en la casa, lo recibió. Ahora, fíjese, nosotros podemos ir lejos del Padre. Muchas veces por falta de información no sabemos quién es Dios. Y tampoco porque nos preocupamos mucho a saber acerca de Jesús, a saber acerca de la Biblia, ¿qué? Pensábamos cualquier cosa o escuchábamos opiniones de gente y le creíamos a las opiniones de la gente, diciendo esta otra barbaridad acerca de Dios, acerca de los que creen en Dios, etcétera, un montón de cosas.
Pero yo le quiero decir una cosa, que si uno está en una posición difícil en la vida y nunca ni se esperó de tener un encuentro con Dios o que alguien le hable acerca de Dios, porque siempre uno se burla, ¿no?, acerca de Dios. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, ¿qué hace Pastor Jiménez? Me decía por ahí, decía cualquier cosa, los chistes, y bueno, y no importa, pero muchos de ellos conocieron al Señor. Muchos de ellos vinieron al Evangelio y cuando comenzaron a conocer quién es Dios y que Dios existe, que es una realidad cuando recibe a Cristo en su corazón, que algo comienza a cambiar dentro de nosotros y que es visible exteriormente lo que se produce interiormente, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, comenzaron a cambiar las cosas, los pensamientos y los dichos que había creído la persona, y vienen al conocimiento de Dios y Dios hace el milagro. Muchas veces hemos sido como el hijo pródigo, nos fuimos de la presencia de Dios, hicimos nuestra propia vida, nuestro propio camino, nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, lejos de la palabra de Dios, aún teniendo conocimiento y decir yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo esto, yo el otro, ¿vio? Iba a la iglesia a lo mejor cuando se moría alguien, en algún casamiento, en alguna comunión, en algún bautismo. Después si te he visto ni me acuerdo, qué iglesia, ¿no? Pero cuando uno viene y tiene un encuentro con Jesús, las cosas cambian. Es lógico. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, no deje pasar este día. Y dígale, yo quiero recibirte, Señor. Yo quiero tener esa experiencia. Si tú vives, si eres una realidad, yo quiero que hagas esto en mi vida. Y entregue su vida y su corazón al Señor y después me va a contar. Aquel que cree, todo le es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo acaso que Dios no pueda hacer? Todo lo puede hacer Dios porque Él es Dios. Él puede decir una palabra y forma una nación. Él puede decir una palabra y desaparece una nación. Él creó por la palabra los cielos, la tierra, el sol, la luna. Él creó por su palabra. Él dijo y fue. ¿Es poderoso su Padre? ¿Es poderoso aquel en quien creemos? Que no es un muñequito, no es una figurita, no es de metal ni de piedra. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que es espíritu. Es un Dios que es verdad, es un Dios que vive y que es eterno, de la eternidad a la eternidad. Él conoce toda nuestra trayectoria, Él conoce toda nuestra vida. Él sabe en qué proceso de la vida aquí en la tierra está usted y yo. Si nos falta poco para el final, o si nos falta mucho, o si mañana nos tenemos que ir de esta tierra. ¿Y qué me voy a llevar? ¿Usted ha visto alguna vez algún velorio que han alquilado algún flete para llevar todo a la otra vida cuando uno muere? No. Desnudo venimos a la tierra, dice la Biblia, y desnudo nos vamos. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Nada. Como venimos nos vamos, no. Pero ¿sabe qué? Hay algo que Dios preparó para los que le aman, que es la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Eso lo dijo Jesús, que envió a su Hijo amado, a Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no en otros, en Jesús, tenga vida eterna. Y usted y yo hemos creído en Jesús y tenemos vida eterna. Sabemos que un día vamos a partir, no va a llegar. Tenemos una fecha de caducidad, como dicen en España, fecha de vencimiento, ¿vio? Entonces tenemos que mirar la fecha de vencimiento, uno la mira y dice, ¿dónde está? No, que no la encuentro, mi fecha de vencimiento. Pero tenemos fecha de vencimiento, tenemos que partir. ¿Y qué le diremos a Dios? Oh, yo no sabía, nunca me dijeron nada, yo esto, lo otro. No. Siempre hemos escuchado hablar de Dios y hemos sido remisos a Dios. No le hemos escuchado, pero hoy es el momento que podemos decirle, Señor, yo quiero tomar las decisiones correctas en mi vida. Y tanto que sea un niño, que sea un adolescente, que sea un joven, un adulto, un viejo, tiene que creer en Jesús para tener vida eterna. Dice que un día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué le diremos?
Por eso tenemos que hacerlo hoy, que tenemos vida, que nos movemos. Tenemos que tomar buenas decisiones en nuestras vidas, ya sea aquel que todavía no recibió a Cristo en el corazón como aquel que lo recibió. Aquel que lo recibió con más razón, porque está en el camino del Señor. A lo mejor las cosas no van bien en su vida y tiene que mirar, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me anda bien el coche? Tiene alguna falla el coche muchas veces porque no anda bien y hay que hacerle alguna reparación. Y muchas veces tenemos que hacer reparaciones en nuestra vida creyente. Tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar el otro, pero es de que ya andamos tanto tiempo en el camino del Señor. Hemos escuchado tantos mensajes de Dios. ¿Y qué hacemos? Muchas veces ponemos la fe en ¿quién? No en Dios, en un hombre, en un futuro presidente que se postula, en un equipo de fútbol. Y muchas veces, bueno, de Argentina, ojalá que gane, que sea campeón mundial. Pero quiero decir, nosotros tenemos que creer no en las cosas temporales que son pasajeras, sino en las cosas que son eternas en Dios. No hay nadie superior a Dios. No hay nadie que nos pueda dar vida, y vida en abundancia y vida eterna como Dios nos da. Así que está en cada uno de nosotros. ¿Qué y en qué vas a tomar y te vas a basar para tomar las decisiones en tu vida? ¿En las cosas temporales o en las cosas espirituales o en Dios? Yo te invito a que tomes decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios y deje de andar por ahí siguiendo a un hombre, siguiendo a una mujer porque te da esto, porque te da el otro. Jesucristo te da la vida, Jesucristo te da la salvación, Jesucristo es el Señor, el Salvador, y el día de mañana cuando mueras, aquel no te va a regalar un bonito para que entre en el cielo, sino aquel te va a dar vida eterna para siempre, y eso es lo que vale. Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. No le creas a los hombres, son mentirosos, son corruptos. Créele a Dios. Si bien tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, con nuestras responsabilidades como cristianos, pero tenemos que saber qué vamos a hacer porque tenemos responsabilidades y tenemos que tomar decisiones correctas, ¿no?, cuando llegue el momento de emitir nuestro voto y demás. Hagámoslo con la guía del Señor a través del Espíritu Santo y vamos a ver qué encontramos allí. Yo le invito a estar de pie esta noche y quiero que durante la semana, si usted también quiere, lea el libro del Deuteronomio, capítulo 28. Léalo de punta a punta. Ahí tiene las bendiciones de Dios y ahí tiene las maldiciones de Dios. Lo que hacen lo bueno tienen las bendiciones de Dios y lo que no hacen lo bueno no tienen las bendiciones de Dios. Pero como es largo, estaríamos hablando un montón de tiempo. Busque Deuteronomio 28 y léalo. Usted durante la semana dice, le voy a hacer caso al pastor que está diciendo tanto, que tengo que obedecer a Dios, que tengo que creerle a Dios. Y vamos a tener las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir la gracia del Señor. Y si esta noche hay alguien que quiere tener un encuentro con Jesús, alguien que por ahí no la está pasando bien, alguien que muchas veces dice, pero yo no sé por qué me pasa esto a mí, o siempre me pasan estas cosas. Yo le invito que se acerque al Señor, que crea a Dios, crea que hay Dios. Y dice que aquellos que se acercan a Dios y le creen a Dios, Dios los bendice. Y no solo eso, sino que viene a morar en su vida y en su corazón. Y tiene la salvación y tiene la vida eterna. Y si uno muere, va a la presencia del Señor y tiene vida eterna. Eso es lo más grande que hay, la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Así que yo le invito esta noche a orar. Padre, te damos gracias, tu palabra fue dicha. Señor, sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Y sabemos que tú lo que cumples lo haces, porque eres un Dios de pacto. Eres un Dios que cumple lo que dice y cada uno de nosotros somos testigos de todas las bendiciones que nos has dado.
de todas las cosas y que no has librado aún de la propia muerte, ¿cuántas veces? Porque tu mano estuvo sobre nosotros y con nosotros. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones correctas porque serán eternas. Padre, enséñanos cada día a andar en tu voluntad, a andar en integridad delante de ti y delante de los hombres. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos que podamos todos juntos confiar en tus promesas, no confiar en promesas de hombre, no confiar en otras cosas que son temporales y humanas, sino confiar en ti, que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que nos diste vida y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos, que podamos tener una semana de victoria, de gozo, de alegría, lleno del poder en el Espíritu Santo, que obre sobre cada uno de nosotros como tus siervos, como tus hijos, que lo creemos, lo aceptamos y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor.